Bueno, ya son las 10, entonces vamos a empezar a ver hoy más de, ¿cómo se llama? Los test empíricos del KPM. Entonces, esto de hecho lo estaba haciendo, aunque no lo hemos visto nosotros en tanto en clase nosotros, pero un momento, lo que quiero enseñarles es el test de Black, Jensen y Scholz, un repaso, ¿verdad? Y entonces, tal vez para que lo veamos un momento. A ver. Ok. Entonces, aquí está el Black, Jansen y Schultz. Lo que dice ese modelo, ¿verdad? Es que los alfas, el alfa, digamos que uno encuentra, debería ser igual a 1 menos BJ, el beta, por este rendimiento en exceso de la cartera 0 beta. La cartera 0 beta, lo que sabemos es que en valor absoluto, bueno, que ella va a ser menor que RD menos RF. Y entonces lo que vamos a usar es como una aproximación, digamos, de ese ZCM igual a RD menos RF. Y entonces vamos a calcular la hipótesis nula es que el alfa es igual a este número, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo que les pongo, imagínense que me dio un alfa de 0.14 y tengo ese es el alfa empírico, 0.14, y que el número teórico me dio 0.12 y que el error estándar es de 0.05. Entonces, un test estadístico es decir, 0.14 menos 0.12 entre 0.05. Eso me da un test estadístico de 0.04. Y entonces ahí yo no podría rechazar la hipótesis nula de que el empírico es igual al teórico. ¿Okay? Entonces, Black, Jensen y Scholz lo que hacen es que hacen dos tests. El primer test que está aquí es Black, Jensen y Scholz 1. Lo que dice, digamos, es que suman las alfas de las 10 carteras, las promedian y eso tiene que tener una media de 0 y con errores estadísticos. Rechazan esa hipótesis. Y el Black, Jensen y Scholz 2, donde lo que hacen es testear el KPM de Black, es que calculan este alfa dividido entre 1 menos B beta por ZCM y el promedio de eso tiene que dar 1, no 0, sino 1, y también rechazan esa hipótesis, ¿verdad? Entonces lo que llegan es a la conclusión de que el KPM se rechaza, sí hay una relación entre el beta y el rendimiento esperado, pero no es exactamente la que dice el KPM, ¿verdad? De alguna manera. Entonces eso es, por decirlo así, el estado de la investigación en ese momento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces ahora vamos a ver un tercer test débil que es esto es de Fama y Macbeth. A ver. Vamos a hacer Fama y Macbeth. De aquí, Fama y Macbeth, lo que es importante, bueno, hay varias cosas que son, este es de 1972, lo estamos viendo de último, de los tres tests originales o primeros, porque Fama es una persona bastante importante, ha hecho muchos tests, y entonces, y la metodología es un poco, ¿cómo decirles? Un poco extraña, para mí, entonces, bueno, no es extraña, sino que no es tan típica. Es parecida un poquito a lo de Lumifren, pero hacen estudios. Y esta es digamos, una metodología que se usa mucho para, ¿cómo se llama? Hoy en día, digamos, porque ellos hicieron Fama hizo otro paper en el 92, que es muy importante, y entonces uso más o menos un poco digamos, cómo se hace, ¿verdad? Esto. Entonces, Fama y Macbeth lo que dicen es la siguiente situación. Dice, vea,
Yo estoy considerando todavía un mundo con el KPM de Sharp y entonces aquí yo tengo una situación así, que el rendimiento esperado de una cartera o un activo es esto igual a RF más, el beta de ese activo por la prima de riesgo. ¿Okay? Y entonces ellos lo que van a hacer es testear tres cosas, ¿verdad? Entonces la primera que ellos dicen es esta, dicen, vea, hay una relación lineal, lineal entre el rendimiento RJ y beta J. ¿Okay? Entonces esa es la primera cosa que ellos dicen, queremos testear que haya efectivamente una relación lineal. La otra cosa que ellos dicen que el KPM, digamos, que quieren testear del KPM, y dicen, vea, beta J es una medida completa de riesgo. Entonces, y ellos específicamente, lo que, digamos, y ninguna otra medida tiene un efecto. Y entonces, aquí lo que ellos van a testear específicamente es alguna otra medida, es una que tiene cierta lógica, que es que ellos dicen, vea, vamos a usar vamos a testear, por ejemplo, uno que tiene cierto sentido, que es el riesgo, por ejemplo, el riesgo idiosincrático. Eh, Perdonen que... Ok. Entonces, ya van a ver cómo lo testean ellos. Y la tercera cosa que les va a interesar ahí a ellos es, dice, vea, hay una prima de riesgo positiva. Una prima de riesgo positiva es esto, es que ERM menos RJ tiene que ser mayor que cero. ¿Ok? Entonces, ellos lo que van a hacer es, van a hacerlo en dos pasos. ¿Ok? Entonces, es dos pasos. Entonces, el primer paso es, van a hacer, digamos, van a hacer carteras y van a estimar los betas de estas carteras. ¿Okay? La forma en que ellos los hacen, digamos, estas carteras y estiman los betas es muy parecido a la forma en que lo hace Black, Jensen y Scholz. ¿Okay? A ver. ¿Okay? Es decir, que agarran una cartera, la ordenan de mayor a menor, hacen una cartera ahí y esa la corren contra el mercado y calculan el beta, ¿verdad? Entonces les va a salir ahí un beta estimado. La razón de que usan carteras es para evitar este error en variables y entonces ellos, bueno, ahí les sale eso, ¿ok? Entonces, esa es la primera cosa que van a hacer. Esto, de alguna manera, es una serie de tiempo. Y entonces, digamos, esa es la primera cosa que hacen. Perdón, esta de que me salió aquí. Entonces, la segunda cosa que ellos van a hacer es que van a agarrar y van a decir, bien, voy a hacer una regresión de sección cruzada periodo por periodo.
periodo por periodo, t igual a 1 hasta t, ¿ok? Hasta t mayúscula. Perdón, aquí no me sale la, bueno, es una t. Y entonces la regresión de sección cruzada va a ser de la siguiente manera. ¿Ok? Ok. Profe, ¿será ¿Sí? que puedo poner un momento el pasado para copiar algo que me faltó? Ok, bien. Un segundo, yo le tomo foto. Me dice cuándo puedo pasar. Ya listo, gracias. Ok. Bien, entonces la regresión de sección cruzada va a ser de la siguiente manera. Entonces, ellos van a correr, ellos tienen el rendimiento de cada periodo. ¿Ok? Entonces van a agarrar ese rendimiento de cada periodo y van a decir, vea, lo voy a correr y esto es pura sección cruzada, un poco como lo de Bloom y Friend, pero periodo por periodo, no digamos no un promedio, sino cada periodo. Y entonces van a correrlo y los regresores van a hacer, bueno, eh, una constante más gamma 1t por bj. Beta j, ese es el beta, digamos, el beta j aquí sería la variable independiente que están corriendo y van a estimar ese gamma 1 más un gamma 2 t por bj al cuadrado, beta j al cuadrado más un gamma 3 t por un sj. Y el SJ aquí va a ser el error idiosincrático, es decir, cuánto le quedó, digamos, ¿se acuerdan ustedes que vimos en el caso de Apple que él tenía como un R cuadrado de 0.18? Entonces, lo que dice es el 18% del riesgo de Apple es no diversificable, tiene que ver con el mercado, y el 80% es diversificable, es el riesgo idiosincrático. Entonces ellos, el SJ que está acá poniendo ahí, es ese riesgo idiosincrático, ¿verdad? Sería el 1 menos R al cuadrado por la volatilidad total de Apple, ¿ok? Más un error. Bien. Entonces, tal vez para tratar de entender la lógica de esto, ¿por qué ellos están metiendo entre los regresores el beta al cuadrado? Digamos, ustedes que han llevado un poco de econometría. ¿Qué es lo que quieren ellos hacer con eso? ¿Alguna idea? Tal vez piensan que los betas tienen un comportamiento cuadrático Sí, Aaron, y entonces, para qué quiero yo testear eso del componente cuadrático? para ver cuánto decrece, cuándo decrece. ¿Cuándo decrece qué? No entiendo ahí cuándo decrece, qué es lo que quiere decir eso. Bueno, no sé si tenga sentido, pero digamos, Sí. como cuando los betas menores a uno, usualmente se pide un alfa mayor que cero, algo positivo. Y ya Ajá, luego se pide un alfa negativo posterior ya cuando se cruza el beta igual a uno. ajá, ajá. Tal vez sea como con o sea, busquen testear, o sea, si efectivamente se conocen esos cambios, pero oye, tendría algo, tal vez tenga función cuadrática, puede ser. Sí, digamos, aquí más o menos la idea va un poco por esa idea que dijo Aaron, pero no exactamente. Y es que lo que ellos están tratando de, digamos, cuando uno le mete un término al cuadrado, lo que está tratando de hacer es ver si hay no linearidades en la relación entre el beta y el rendimiento. ¿Ok? Y entonces, si ese número saliera significativo, ese gamma 2, entonces sería evidencia de que hay no linearidades ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que andan buscando ellos de alguna manera.
Ok, entonces digamos, ese es uno de los temas que sale aquí. Ok, entonces, y la otra es para qué están metiendo ese regresor de SJ. ¿Qué piensan ustedes? El SJ ahí. ¿Qué pasaría si ese gamma 3 es significativo? ¿Qué me diría acerca del, digamos, del KPM? Que el KPM tiene riesgo idiosincrático. O que el riesgo idiosincrático afecta el rendimiento esperado, ¿verdad? Entonces eso de ahí sería un rechazo del KPM, ¿verdad? Entonces, las hipótesis, aquí lo que van a hacer ellos son varias cosas. Vean que estos gamas se estiman para T igual, para T, como es una sección cruzada, esto se estima para T igual a 1 hasta T mayúsculo. Entonces, lo que van a hacer ellos es también agarrar un gamma promedio, un gamma promedio, y esto va a estar definido como 1 sobre T de el T igual a 1 hasta T de gamma IT. Que el gamma IT es ese regresor que estaba corriendo. Esta tiene una varianza de gamma I va a ser igual a 1 sobre T al cuadrado de T igual a 1 hasta T de gamma IT menos gamma I al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver los supuestos que ellos van a decir. Vea, las hipótesis van a ser las siguientes. La primera hipótesis, vamos a poner la C1, es que el valor esperado de 2t de la segunda variable debe ser igual a 0. ¿Okay? La segunda hipótesis es de que el valor esperado del gamma 3t es igual a 0. La tercera hipótesis es que el gamma de 1t sea igual a la prima de riesgo, que esto es mayor que 0. O tal vez ellos lo ponen de una manera un poco distinta para testearlo directamente, es que van a agarrar esta variable, el valor esperado de gamma 1t menos RMT más RFT, esto debería ser igual a 0, digamos, de la forma en que lo van a testear. ¿Okay? La cuarta hipótesis que van a hacer ellos es que la media de este primer gamma, el gamma 0, debería ser igual a la media de la tasa libre de riesgo. O otra forma de hacerlo es que gamma 0t menos RFT es igual a 0. Ok. Bueno, entonces, ¿ellos qué encuentran? ¿Qué encuentran aquí digamos, con estas hipótesis y, digamos, en el test que ellos hacen? Entonces, encuentran que efectivamente esta es igual a 0 en promedio. Es evidencia de que es una relación lineal. Sí, André dijo una cosa, que eso de las alfas bajos y alfas altos, eso efectivamente sucede,
pero aún tomando en cuenta eso, sí existe una relación lineal ahí, ¿verdad? Entonces esa es la primera cosa, ¿verdad? La segunda cosa que ellos encuentran es que el riesgo idiosincrático efectivamente no afecta el rendimiento esperado. No pasa que, por ejemplo, empresas que tienen riesgo idiosincrático muy alto o carteras que tienen riesgo idiosincrático muy alto, eso le genera un mayor rendimiento esperado. Parece ser que no, tal y como dice la teoría económica, de que como es un riesgo que es fácil de diversificar, el mercado no me lo está cobrando. ¿Okay? El segundo resultado que encuentran es que, ¿cómo se llama? Que esta hipótesis 3 la rechaza. De hecho, va a ser menor que 0 en general. Estadísticamente, por decirlo así, esa prima de mercado va a ser menor que 0. Y lo que encuentran es que esto va a ser mayor que 0. Es decir, que ese gamma 0 va a ser mayor que la tasa libre de riesgo. De alguna manera, C3 y C4 digamos, sí son compatibles con el KPM de Black. ¿Ok? Bien, entonces, tal vez ahí quería hablarles de un par de cosas más. La segunda cosa, y vamos a ver este artículo con más detalle después, en un par de semanas, que es muy importante, que es un artículo de Fama y French, que usan esto es de 1992 y 1993. Entonces, ellos usan una técnica parecida a la de Fama y Macbeth, no es sorprendente, y French es el que tiene la página esa con todos los datos que ustedes están usando para el proyecto. Entonces, lo que ellos encuentran es la siguiente cosa, y vamos a hablar levemente. Entonces, que la relación entre el rendimiento en exceso y beta J desaparece para el periodo entre 1963 a 1990. Entonces, hablemos un momento de, digamos, lo que dicen es, vea, ahí como que el beta se vuelve insignificante y hay subperiodos que se vuelve negativo. Pregunta, ¿eso le sorprende, no le sorprende? ¿Es una falla grave del KPM o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan que todos los estudios habían usado datos de 1926 hasta 1965, más o menos? Entonces ellos vuelven a hacer este estudio ya con datos nuevos y les sale que la relación entre el rendimiento en exceso y el beta ya no es tan fuerte. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sorprendente? ¿No sorprendente? Veo que entonces no tienen opinión. Bueno, está bien. Entonces, vamos a ver una cosita más que tiene que ver con, perdón, ¿alguien iba a decir algo? ¿Celonce? Bueno, yo iba a decir que durante esa época y con las crisis del petróleo puede que hayan cambiado la distribución de los rendimientos. Sí, digo, yo creo que tal vez eso es un tema, aunque son 27 años, bastante años, ¿verdad? Sin embargo, uno podría pensar que es un periodo donde la relación ex post y ex ante puede haber sido distinta, ¿verdad? Claramente, digamos, Alonso estaba diciendo, pues, un tema que es de las crisis del petróleo, crisis en muchos sentidos, ¿verdad? Tanto que subió el precio del petróleo un montón en los años 70, como que también se desplomó mucho en los años 80, y 90, ¿verdad? Entonces eso, pues ahí es un tema que ya vimos que eso le pasó también a Bloom y Friend, que agarraron un subperiodo precisamente también del 60 al 68, y ese periodo no les pegó a ellos con los datos. Entonces como que hay algo
ahí que es problemático. Lo que tal vez uno podría decir es que si uno agarra los datos del 26 hasta ahora, el 2020, vuelve a existir esa relación positiva entre el rendimiento esperado y el beta. ¿Okay? Entonces también de alguna manera uno lo que dice, para un periodo muy, muy largo, sí está funcionando. Ok, entonces lo que les quería comentar ahora era una estrategia de las carteras, ¿cómo se llama? Si ustedes se acuerdan, en el modelo o en la estimación de Black, Jensen y Scholes, a ellos les salieron unas carteras que tenían alfas positivas, otras que tenían alfas negativas. Y entonces la pregunta es si eso yo puedo hacer plata con eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, y entonces vamos a hacerla, y entonces eso se llama estrategia de betas bajas, ¿ok? Vamos a ver, entonces en base de Black, Jensen y Scholes. Ok, a ver. Perdón. Ok. Estrategia de betas. Ok, entonces lo que es lo siguiente. Es que yo voy a agarrar las carteras que tienen alfas significativos y voy a jugar con ellas. Entonces, hay dos carteras que tienen alfas significativos. Una es la cartera 2 y otra es la cartera 9. Entonces, la cartera 2, digamos, bueno, entonces la cartera 9 es una cartera, ¿se acuerdan ustedes que ellos tenían el orden? Era la cartera 1, era la que tenía betas más altos, 2 es la que seguía, la 10 es la que tiene los betas más bajos, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La estrategia, digamos, que hacen alguna gente en la bolsa de valores usando estos resultados de Black, Jensen y Scholes, es dice, vea, voy a compro cartera 1, perdón, cartera número 9 y la otra cosa que van a hacer es vendo al descubierto la cartera número 2. Entonces, en palabras, digamos, en cosas más sencillas, lo que estoy diciendo es voy a comprar una cartera de empresas con betas bajas y voy a vender al descubierto una cartera con betas altos. Entonces vamos a ver los resultados con los betas y los alfas estimados por ellos. Entonces esto vamos a ver qué es lo que me da. Esta primera tiene un ZJ promedio que es .1968 más 0.6291 ZL. ¿Okay? Entonces tiene este rendimiento, el .62 de alguna manera es del beta, ¿verdad? Esa cartera número 9, que tiene betas relativamente bajos, y esa es la número 9. Y voy a vender, y la cartera número 2 que vendo al descubierto, entonces ella lo que tiene es la siguiente, el rendimiento de ella sería este. Vamos a ver. Sería menos 0.1938 más 1.3838. ¿Ok? Esta es la cartera número 2. Entonces sería la 9 y menos esta. Entonces, si saco una menos la otra, ¿verdad? Lo que me da es la siguiente situación. Es que tengo una cartera ZK que es igual a más .3906. Ya sería el alfa combinado, ¿ok? Menos 0.75
ZM. ¿Ok? Entonces, esta cartera me está generando un alfa positivo, pero bueno, tengo ahí el riesgo de mercado. Entonces, para que yo termine de completar esta cartera, ya van a ver qué es lo que necesito hacer. Entonces, voy a comprar 0.7547 del mercado. ¿Ok? Y entonces voy a agarrar este CJ3, llamémoslo así, que sería, voy a agarrar el 0.7547, el ZM, y entonces la cartera total lo que tiene es, llamémoslo Z, va a ser 0.3906. Entonces, la pregunta es para qué hice la tercera parte de la, digamos, de la operación. Vean que lo que hice fue, compro la cartera 9, la de betas bajos. Vendo al descubierto la cartera 2, la de betas altos, y compro un pedacito del mercado. ¿Por qué hice esa compra de un pedacito del mercado? Para eliminar el riesgo del mercado. Estoy eliminando el riesgo de mercado. Es decir, que yo lo único que estoy tratando de explotar aquí es el hecho de que unos tienen alfas altos y alfas bajos. No estoy apostándole si el mercado va a subir o bajar, simple y sencillamente estoy explotando esa ineficiencia que existe entre una y otra. Y entonces eso, lo que se llama, eso es que es neutral al mercado. Y entonces a veces pasa, ¿verdad?, que los fondos de inversiones hacen ese tipo digamos, de apuestas directamente solo contra una anomalía, no contra el mercado o a favor del mercado. Y es importante lo que dijo Alonso, que uno tiene que hacer ese tercer paso, porque si no, digamos, puede ser que la apuesta le salga mal, no porque, ¿cómo se llama? Porque la idea está mal, sino porque el mercado se mueve mucho a favor o en contra. ¿Ok? ¿Eso está claro? Bien. Ok, ¿preguntas? Ok, entonces ahora lo que vamos a ver es el test de las predicciones fuertes del KPM, y entonces ahí hay varias cosas que han salido que son importantes, ¿verdad? Entonces vamos a compartirles los test fuertes, ¿ok? Ok, todos están viendo estas predicciones, test de predicciones fuertes del KPM. Sí, sí se ve. Bien, ok, entonces aquí lo importante es esta idea, vamos a ver, en 1977, Richard Roll, un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, escribió un artículo muy importante donde hace una crítica de todos los tests que se habían hecho, de los test débiles que habían salido hasta ese momento. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos el tema del análisis de, digamos, de filosofía de la ciencia, una de las cosas que era importante es que, ¿cómo se llama? Uno tiene, a la hora de hacer análisis empíricos, tiene que hacer supuestos auxiliares. Supuestos auxiliares. Y entonces, y esos supuestos auxiliares, puede ser que estén bien o mal. Y entonces Roll se fijó en uno que es importante. Entonces dice, lo que lo desarrolla primero que nada, un poco lo que nosotros vimos de la frontera eficiente y el KPM, digamos, como que lo desarrolla formalmente ahí. Y entonces dice, vea, la relación de, digamos, del KPM, por ejemplo, el KPM de Black o el de Sharp, es esa relación que está ahí, el ZJ es igual a esto, ¿verdad? Y tiene que ser, lo que dices, eso no, ni siquiera deberíamos hacer una regresión, digamos, simple y sencillamente, eso matemáticamente es así, ¿verdad? Y entonces el asunto es, lo que él dice, vea, es matemáticamente así. ¿Se acuerdan ustedes que lo que realmente, bueno, y entonces dice, vean, lo que pasa, tiene que ser así, si es, digamos, si es que la cartera está en la frontera eficiente
o si la cartera es digamos, si está en la cartera, en la frontera eficiente, es el KPM de Black. Si además de estar en la frontera eficiente es la que tiene la razón de Sharpe más alta, entonces se usa el KPM de Sharpe. Entonces dice, vea, y eso tiene que salir como si uno hiciera una regresión, le saldría con R cuadrado de un 100%. ¿Ok? Entonces, y no hay mucho, digamos, eso ya es por decirlo así, no es econometría, sino matemática. Ok. Entonces, lo que él dice, vea, la razón de que puede ser que falle el KPM de Black o de Sharpe o lo que sea, es que a lo mejor la medida que estamos usando del mercado es la incorrecta. Es decir, no es la que deberíamos usar y no, es eso, quizá eso es lo que está pasando. Entonces él dice, bueno, ¿cuál debería ser realmente ese M, ese mercado? Y entonces lo que él dice es, lo que debería ser son todos los activos riesgosos de la economía. Y entonces pone ejemplo bienes raíces, bonos riesgosos, capital humano, etcétera, ¿verdad? Y si uno lo que usa, por ejemplo, es el SP500 o el índice CRSP, lo más que uno puede rechazar cuando rechazan digamos, todos estos test de Black, Jensen y Scholz o de Fama y Macbeth, es que la proxy que usaron es mala. Digamos, eso es lo que ellos más o menos, es lo que él dice. Y entonces esa se llama la crítica de rol. Eso es un problema, porque entonces uno lo que, digamos, uno dice, y sí, entonces como, digamos, si lo rechazo, ¿cómo sé que lo estoy rechazando porque el modelo es malo o porque la proxy de mercado que estoy usando es mala? ¿Ok? Entonces, eso pues, por decirlo así, paró mucho de la investigación prácticamente por 10 años, en el sentido de que la gente estaba en neutro, ¿verdad?, ante esa crítica. Básicamente la solución de eso la dieron estos dos señores, Candel Stambau y Shanken, que es la siguiente. Entonces lo que dicen, vea, ok, está bien, está bien. Lo que dice el rol es cierto, es decir, que efectivamente puede ser que la proxy de mercado sea muy mala, pero lo que ellos demuestran es que si la proxy de mercado, dígase el SP500 o el CRSP, tiene una correlación de más de 0.7, significa que tendría un R cuadrado 0.49, ¿verdad? Con el mercado verdadero, el que no se observa o que es muy difícil de observar día a día. Entonces, si yo rechazo el KPM con esa proxy, también la rechazaría con el mercado, digamos, el número, el dato verdadero del mercado. ¿Ok? Eso es, digamos, en palabras, digamos, lo que han encontrado. No sé si a ustedes les queda claro, si quieren, digamos, si tienen preguntas al respecto de lo que está diciendo Roll. Ok. Entonces todo les queda súper claro, ¿verdad? No sé si podría volver a explicar, perdón, no sé si podría volver a explicar lo de Gibbons, Ross y Shanken. Todavía no lo hemos visto, todavía no lo hemos visto. Ok, entonces, pero digamos la crítica de Roll es decir, vea, si yo rechazo el KPM, las predicciones débiles, una razón muy posible es que esté usando una mala proxy del mercado. ¿Ok? Bien, entonces ya lo que ellos digamos, lo que dijeron esta gente en los años 80, es decir, vea, la proxy de mercado con que sea más o menos razonablemente mal, digo, buena, tiene una correlación de 0.7 para arriba con el mercado de verdad. Si yo rechazo, sí rechazo de verdad. ¿Ok? Bien, entonces la gente ya con eso volvió a usar proxies de mercado. Obviamente, digamos, sí lo que se está tratando de usar es una proxy de mercado lo más amplia posible. Por ejemplo, en el proyecto ustedes están usando nada más 30 empresas. De ahí eso no es tan bueno como usar 500 empresas y no es tan bueno como usar de ahí todo el CRSP, que digamos es el universo de empresas de Estados Unidos, ¿verdad? Ok, y entonces esa es un poco la idea. Entonces, lo que se desarrolla en 1989 es el test de Gibbons, Ross y Shanken. Entonces, el test en el fondo es muy sencillo, está muy relacionado con el modelo de Black, Jensen y Scholz. Es un test para
testear el KPM de Sharpe. ¿Ok? Y entonces, si ustedes se acuerdan, el KPM de Sharpe había un pedazo del análisis que hacíamos, ¿verdad? Entonces, habían dos elementos en el KPM de Sharpe, que era la cartera Q, que era esa cartera con la razón de Sharpe más alta, y la cartera M, que era el mercado. Nosotros habíamos dicho que por una relación de oferta y demanda, la ex post eficiente y la de mercado tenían que ser igual. ¿Okay? Entonces, lo que va a hacer el test de Gibbons, Ross y Shanken es hacer ese test. Ese test de que el Q, la ex post eficiente, y el M, el mercado, son iguales. Ahora, podrían no serlo, y digamos ahí va un poco por la línea de lo que había dicho Alonso Venegas, ¿verdad? De que una razón puede ser que la distribución ex post y ex ante sean distintas. Puede ser, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es de que ya lo testea. Y entonces, para calcularlo, lo que tenemos que hacer son varias cosas. La primera es calcular la razón de Sharpe de Q, de la cartera ex post eficiente, y después considerar una proxy del mercado, por ejemplo, el índice ponderado de mercado, y calcular la razón de Sharpe para ese índice. ¿Ok? Y entonces, el test de ¿cómo se llama? De Gibbons, Ross y Shanken es un test F, y el test F tiene los siguientes elementos. N es el número de carteras que uno está considerando a la hora de construir la cartera eficiente. T es el número de periodos, el número de meses que está, ¿cómo se llama? Calculando esto. Y el test lo que hace es, esta es la razón de Sharpe de Q al cuadrado. Por definición, esa razón de Sharpe de Q tiene que ser la más alta que hay en el mercado, ¿verdad? Entonces, ese número siempre tiene que darles positivo. Que ustedes le restan el mercado al cuadrado. Eso, sea lo que sea, siempre tiene que ser menor. En el mejor de los casos es igual a Q, pero nunca va a serlo en la práctica, ¿verdad? Y entonces este número esto es positivo, nada más. Y entonces es la razón de Sharpe al cuadrado. Por cierto, esta razón de Sharpe al cuadrado de Q, había una letra que era igual a eso. ¿Se acuerdan ustedes cuál letra era? La H, ¿no? La H, ok. Entonces sería la H menos la razón de Sharpe al cuadrado de M. Es un número siempre positivo. Si ustedes están en un examen y les da un número negativo, es una señal de que hicieron algo está mal en el cálculo de ustedes. Siempre tiene que darles un número positivo. Esto, digamos, esta diferencia dividido entre 1 sobre la razón de Sharpe del mercado al cuadrado. Y entonces eso tiene una distribución F con n grados y t menos n menos 1 grados de libertad. Ok, entonces vamos a hacer, digamos, este análisis con las 10 carteras que lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este cálculo. Y entonces, la primera cosa que vamos a hacer es, vamos a calcular la cartera ex post eficiente, que es el WQ, que está ahí traspuesta. Y la vamos a calcular con los pesos de la cartera de mercado. ¿Ok? Entonces, veámoslo aquí abajo, este WQ. ¿Les llama la atención algo acerca de este WQ? Comparándolo con el mercado. El de mercado era muy sencillo, ¿verdad? Nada más lo pondera por la capitalización de mercado de las empresas, de estas 10 empresas. Pero veamos el Q contra el M. ¿Les llama la atención algo? ¿Los números se parecen o no se parecen? A ver, primero el WQ. Veamos el WQ. ¿Les llama la atención alguno de los pesos ahí? Tal vez los últimos que son negativos. Ok, los últimos que son negativos, Alonso, es correcto, ¿verdad? ¿Eso qué significa acerca de la cartera Q ex post eficiente? Si esos números son negativos, ¿qué es lo que debería haber hecho con ellos? Con esas dos empresas, General Electric y Procter & Gamble.
que hizo venta al descubierto. Tuve que hacer venta al descubierto, ¿verdad? Una pregunta, eso, digamos, claramente para una persona individual, hacer una venta al descubierto tiene sentido. Ya en una, digamos, una condición, llamémoslo así, macro, ¿eso se puede o no se puede hacer venta al descubierto, que todo el mundo haga venta al descubierto? ¿Qué les parece a ustedes? Yo diría que no tiene sentido porque se ocupa alguien que las compre. Efectivamente, no tiene sentido, ¿verdad? Es decir, que entonces ya de entrada lo que le está diciendo es, vea, este WQ no es factible, digamos, en un equilibrio general, claramente, porque no todo el mundo puede hacer venta al descubierto de General Electric y de Procter & Gamble. Entonces, ahora veamos un momento, tal vez para tratar de entender eso. No sé, bueno, dejemos Procter & Gamble por fuera. De General Electric, esto, digamos, son los datos del 2005 al 2000, del 2010 al 2015. Ustedes saben, no sé si han leído los periódicos, ¿saben algo de General Electric? ¿Cómo le ha ido a esa empresa? ¿Bien, mal, más o menos? Muy bien. Pregunta, ¿qué es lo que hace General Electric, por cierto? ¿Qué productos vende? Sí, un montón de cosas, electrodomésticos. Electrodomésticos, bueno, turbinas de avión, hace también, también tenía una parte, un componente de financiera, yo les había comentado que, no sé si les comenté que, por ejemplo, ellos habían comprado Alpac por un tiempo, de hecho, en este periodo. Bueno, la pregunta es, ¿qué piensa, digamos, a General Electric le fue bien, mal, le ha ido bien, mal en estos años? Pensaría que mal por lo de aerolíneas. Sí, bueno, lo de aerolíneas es como un tiro de gracia, ¿verdad? Pero sí le ha ido muy mal, ¿verdad? Y entonces, en general, por muchas razones, ¿verdad? Yo creo que quizá aquí no da tanto tiempo de considerar eso, ¿verdad? Pero le ha ido muy mal. Y entonces, lo que está diciendo es que en estos años del análisis, si yo supiera lo que le iba a pasar a General Electric, yo la debería haber vendido al descubierto. ¿Okay? Obviamente lo que pasa es que al principio del periodo General Electric la gente pensaba que era muy buena y todo el asunto. Y entonces digamos, ese peso negativo refleja como un rendimiento de alguna manera muy negativo inesperado. De la misma, entonces eso pasa si lo podemos comparar el WM con el WQ, ¿verdad? Procter & Gamble le pasa lo mismo. También hay situaciones al revés, de empresas que en la cartera, ¿cómo se llama? Eficiente, yo le debí haber dado más peso porque le fue mejor que, digamos, que lo que yo esperaba. ¿Algún ejemplo de algunas empresas aquí que estén dando al revés de General Electric? Apple. Veamos a ver, entonces Apple decía, el mercado decía 0.21 y la cartera Expose eficiente 0.22. Efectivamente es un poco más alto, Felipe, pero ¿a usted le parece es una diferencia muy grande o no? No. No, veamos si hay alguno con una diferencia más grande. Ah, el de Warren Buffett. Bueno, o Johnson Johnson también. Ok, efectivamente, esos dos tienen, como se ve que tuvieron rendimientos, digamos, como, pensémoslo en alfas, ¿verdad? Entonces, como decir, el General Electric tiene un alfa negativo, el Procter & Gamble tiene un alfa negativo, y Berkshire Hathaway y Johnson tienen un alfa positivo, ¿ok? De alguna manera, entonces, como que, y piensen en el alfa como desviaciones de muchas cosas. Pueden ser del expose ex ante, puede ser que haya algún riesgo ahí, ¿verdad? Pero el hecho es de que cuando hay diferencia entre estos, eso está generando un problema. Por cierto, nada más para un tema técnico, este test de Gibbons, Ross y Shanken
es equivalente a un test de, ¿cómo se llama? De Black, Jensen y Scholz, un test conjunto de que los alfas, de que todos los alfas es igual a cero. Entonces, eso es una demostración interesante. Entonces, ellos lo que dicen es, mira, simple y sencillamente, en vez de hacer el test de Black, Jensen y Scholz, yo hago este test F y ya me dice, ¿me rechaza o no me rechaza? ¿Ok? Y entonces vamos a ver el resultado que le sale ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver varias cosillas. Ven, aquí está la frontera eficiente y aquí está el M. ¿Ok? Eh, entonces, la medida relevante, que, digamos, ¿qué es lo que me está diciendo el modelo de Gibbons, Ross y Shanken? ¿Qué es lo que yo tengo que comparar entre la cartera Q, ex post eficiente, y la cartera M? ¿Qué es lo que debo comparar aquí? ¿Cuál es la medida mía digamos, de cercanía entre Q y M? La razón de Sharp. La razón de Sharpe, es decir, que tengo que ver si las pendientes de las dos son estadísticamente, digamos, diferentes o iguales. ¿Ok? Entonces, ya lo vamos a ver un segundo. Otra cosita, imagínense que el M, a ver, el M, a ver, que tenemos aquí, estos son datos de 60 meses, 5 años. El M aquí está en la zona dominada o dominante de la frontera eficiente. Dominante. Está en la zona dominante. ¿Qué pasaría si el M estuviera en la zona dominada? Bueno, sería una mala cosa, ¿verdad? Podría pasar que el M esté en la zona dominada. Nada más para preguntarles, pues eso puede salirles a ustedes. ¿Puede estar en la zona dominada el M? Empíricamente. Bueno, ok. Entonces, si no lo saben, ya piénsenlo y lo van a ver. Entonces, el test lo que me dice es, voy a agarrar la razón de Sharpe al cuadrado de Q, este es el H, menos la razón del mercado al cuadrado, entre 1 más la razón de Sharpe del mercado al cuadrado. Esto es, son 60 meses, menos 10 carteras, son 50, menos 1, me quedan 49, entre 10, entonces es 4.9 entre este número, esto es 0.44. El valor crítico de este test al 5% es del 2%, entonces si, perdón, del 2%. Y entonces, si el número que me dio es 0.44, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis de que Q y M son iguales? No se rechaza. No se rechaza, no se rechaza, entonces no rechazaría la hipótesis de que Q y M son estadísticamente iguales. Ok, entonces, este es el test y ese es un test que vamos a usar todo el tiempo. Tiene un pequeño, bueno, tiene un problema. Tiene un problema que es que tiene bajo poder. ¿Qué significa en econometría que un test tenga bajo poder? No sé si han visto en econometría el poder de un test estadístico. No sé si está asociado con que tiende a no rechazar la hipótesis nula. Bueno, entonces, efectivamente, esa es una forma de ponerlo, Felipe, es correcto, ¿verdad? Tiende a no rechazar la hipótesis nula. O la otra es que tiende a aceptar la hipótesis nula siendo la alternativa a la cierta. No sé, por ejemplo, veamos, digamos, en esta frontera eficiente, la hipótesis nula puede ser el KPM de Sharpe. ¿Cuál sería una hipótesis alternativa interesante? Vean el M dónde está.
¿Qué podría ser además? Sí, André, Que es el de Black, ¿no? el de Black. Y entonces el de Black, ¿qué es lo que me diría? Que el M, ¿qué es lo que me dice acerca del M, la hipótesis de Black? O el KPM de Black. Me dice, no tiene por qué estar en la, ¿cómo se llama? No tiene por qué estar en la, no, el de ser la razón de Sharpe más alto, pero sí, ¿qué es lo que tiene que ser? El KPM de Black. Que tenga un beta más bajo. No bueno, la razón de Sharpe del mercado va a ser más bajo que Q, eso sí puede ser, pero ¿qué es lo que sí, ¿qué es lo que me pide el KPM de Black? Y en general, las fronteras eficientes. O la teoría de la frontera eficiente. ¿Qué me dice acerca del mercado? El mercado debería estar, ¿dónde? En la parte dominante. Bueno, entonces, está en la parte dominante y tiene que estar en la frontera eficiente también, ¿verdad? Y entonces uno lo que debería decir es, bueno, ahí debería haber, digamos, y uno viendo el gráfico, uno puede decir, de ahí sí, el M podría ser el Q o podría estar en la frontera eficiente y uno no podría rechazar estadísticamente cualquiera de las dos hipótesis. Entonces, podría ser que, digamos, que realmente fuera el KPM de Black el cierto, pero lo que sí, el test de Gibbons, Ross y Shank, por lo general va a tender a aceptar mucho el KPM de Sharp y no aceptar una hipótesis alternativa como sería el KPM de Black. ¿Ok? ¿Están más o menos claros con todo esto que les dije? Profe, esto sería como un error tipo 2. Exacto, es un error tipo 2. Es decir, que lo que está diciendo es que el KPM perdón, el test de Gibbons, Ross y Shanken tiene un error tipo 2 muy alto, ¿ok? Para un dado valor crítico. Entonces, eso a veces uno lo corrige, es usando un valor crítico más alto, ¿verdad? Entonces, en vez de 0.5, perdón, de 5%, puedo usar un 10% o un 20%, sabiendo que tiene ese error, digamos, ese error tipo 2. ¿Está claro, Felipe? Perfecto, muchísimas gracias. Y entonces ahí ya como ven, de ahí ya están aplicando todo lo que han visto de econometría, digamos, realmente aquí esa es una de las áreas que se aplica más, todas estas cosas de error tipo 1, tipo 2. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar, bueno, podemos ver un poquito el KPM de consumo. ¿Se acuerdan ustedes, y vamos a verlo si por unos 15 minutos para ver varias cosas? A ver. Entonces, el KPM, ¿perdón? Es que, bueno, le pregunto que nos hizo ahora de que si puede haber no, si la cartera de mercado puede ser lanzada dominada, Sí. eso sería si todos empiezan a vender sus activos riesgosos para comprar el libre riesgo, lo cual pasa mucho en época de crisis o de mucha incertidumbre, ¿no? Ok, entonces el asunto es de que efectivamente el M podría estar ¿cómo se llama? Empíricamente hablando, el M podría estar en la zona dominada. Ya eso lo hemos visto, por ejemplo, lo encontraron Bloom y Friend del 60 al 68, donde había una relación de hecho negativa entre el rendimiento esperado y el beta. Y eso, si usted, eso puede pasar empíricamente. Y normalmente, como estaba diciendo, perdón, ¿quién era el que lo dijo? Aaron. Sí, yo. Sí, entonces Aaron dijo eso, ¿verdad? Eso tiende a pasar en momentos de crisis, donde básicamente el mercado está cayendo. Tiene lógica que si está cayendo, entonces las empresas con betas más altos caen más fuerte, ¿verdad? Y las empresas de betas más bajos, pues caen menos. ¿Okay? Pero, digamos, eso, digamos, sí pasa en periodos X hasta 8 años o más, ¿verdad? 10, digamos, me parece el periodo más largo donde eso pasó
fue, ¿cómo se llama? En la Gran Depresión, donde en un periodo muy, muy largo el mercado tuvo un rendimiento negativo. Y eso puede haber sido, me parece, fue unos 10 años más o menos, donde había una relación negativa. Pero eso es más o menos lo más largo, ¿verdad? Pero si ya uno agarra un periodo más largo, 30 años o lo que sea, o le da cero o le da positivo, ¿verdad? Y entre más largo, pues le da más, el periodo, pues más positivo, ¿verdad? ¿Okay? Bien, en el sentido de que el mercado puede no tener buenos rendimientos por un periodo largo por razones, digamos, de la Gran Depresión, que, digamos, es, digamos, un tema económico ya de largo plazo, de que el sistema más o menos colapsó y costó mucho echarlo a andar y además es como un montón de errores que se acumularon ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, les quería enseñar ahora un análisis empírico del KPM de consumo. Y entonces, todos están viendo esta página que dice análisis empírico del KPM de consumo. Sí, sí, se ve, profe. Ok, entonces el primer paper que vamos a usar es el de Bridens, Gibbons y Litzenberger. Esto es de 1989. Y entonces ellos lo que hicieron es calcular, ¿se acuerdan que había que calcular una beta que era un poquito diferente? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia de esa beta, cómo se calculaba a las betas que hemos visto en el, digamos, en el mundo beta de Sharpe o de Black? ¿Cómo se corría esa beta? ¿Cómo se calculaba el beta? De consumo. ¿Alguien se acuerda? Es decir, digamos, es una covarianza entre una varianza. Igual, ¿verdad? Igual que las betas normales. Pero, ¿qué diferencia tiene contra una beta de mercado? Tal vez para hacerles más clara la idea, veamos, por ejemplo, industrias básicas. La industria básica tiene un beta de consumo de 5.45 y una beta de mercado, una beta común y corriente de 1.09. ¿Por qué la diferencia? Estos son datos de ellos que calculan Briden, Gibbons y Litzenberger del 29 al 82. Y de hecho vamos a compararlos. Lo que está entre paréntesis, bueno, la segunda y la cuarta columna lo que muestran es el test estadístico de ese beta. Volviendo a esto, veamos las industrias básicas. Dice, tiene una beta de consumo de 5.45 y tiene una beta de mercado de 1.09. O tal vez, para ponérselos más sencillos, el CRISP, la última línea que está ahí es el mercado propiamente. Entonces dice, el mercado tiene una beta de consumo de 4.92 y tiene una beta de mercado, lógicamente, ¿verdad? De 1. ¿Por qué? A ver, la beta de mercado contra el mercado mismo, ¿por qué es 1? Porque sería el movimiento del mercado con sí mismo. Es el movimiento del mercado con sí mismo. Entonces, ahora veamos el beta del mercado de consumo. ¿Qué es el beta de mercado de consumo? El movimiento del mercado con el consumo agregado. Con el consumo agregado. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a ustedes acerca del consumo agregado? Si viendo estos números, ¿se mueve más o menos que el mercado? Más que el mercado. Veamos, acuérdense, el beta se calcula como el movimiento del mercado con el consumo dividido entre la varianza del consumo. Felipe, si se moviera más, perdón, Alonso. Se mueve más el mercado que el consumo. Se mueve más que el mercado que el consumo. Alonso, ¿y eso tiene sentido con todo lo que usted ha visto en macro y micro y todo? Sí, porque la gente quiere mantener un consumo relativamente estable o constante. Sí, efectivamente. Entonces pasa eso, ¿verdad? Que uno quiere mantener un consumo estable y por eso el consumo se mueve mucho menos que el mercado, ¿verdad? Y entonces vamos a ver un momentito, digamos, lo que también es interesante de este estudio de
de Briden, Gibbons y Lichtenberger, es que ellos también consideran más clases de activos que solo las acciones. Entonces, veamos a ver, veamos otros instrumentos financieros. ¿Qué les parecen los bonos del tesoro o los billetes del tesoro? ¿Esos qué podría decir uno acerca de ellos? ¿Tienen betas de consumo positivos, negativos, cero? Los del tesoro son casi cero. Sí, son casi cero, digamos, las betas de consumo. Ven que no son estadísticamente significativos desde el punto de vista de consumo. Desde el punto de vista de betas de mercado, tiene un beta positivo o negativo. Positivo. Perdón, Felipe. Positivo, ¿no? Positivo, no muy fuerte, pero positivo, sí, pero sí estadísticamente significativo, ¿verdad? Ok, entonces esos son los billetes del tesoro, bonos del tesoro. ¿Qué son los bonos basura, por cierto? ¿Alguien ha oído del término bono basura? Bonos que tienen muchísimo riesgo, pero que generan altos rendimientos. Ok, bonos que tienen muchísimo riesgo y muchísimo riesgo y alto rendimiento. Ok, entonces esos bonos basura, digamos, ¿qué les parece? Los betas de ellos. Positivos, negativos, más que un bono, menos que una acción. ¿Qué dirían ustedes de un bono basura? Por cierto, los bonos de Costa Rica, ¿dónde creen ustedes que entraría? ¿Se parece a un billete del tesoro, bono del tesoro, bono corporativo, bono basura? Si saben algo de eso. Bueno, ¿y cómo se determina si es un bono basura o no es un bono basura? Eso tiene una ahí. Sí, Felipe. Yo diría que estamos más cerca de bonos basura, ahora con la nueva calificación que nos dieron. Ok. Entonces vamos a ver, los bonos se clasifican desde AAA hasta D. D es lo peor, ¿verdad? Y entonces es AAA, AA, A, triple B, W, B. Entonces, la frontera entre, digamos, que se llaman bonos basura es todo lo que es de W para abajo. ¿Okay? W positivo, W negativo, B positivo, B. Costa Rica está en B. Entonces, ¿qué le digo? Entonces, con esa calificación, ¿qué diríamos de Costa Rica, de los bonos de Costa Rica? Y que son muy riesgosos. Sí, son bonos, sí, basura, basura. Entonces, bueno, eso refleja, es todo un tema político, ¿verdad? Pero refleja que las calificadoras piensan que Costa Rica tiene un mal desempeño y un riesgo muy alto como país por el déficit fiscal y porque, digamos, por ejemplo, con esta ley que pasaron de las municipalidades, nos bajaron todavía la calificación de riesgo un poco, y se considera que es alto riesgo, ¿verdad? Entonces somos bono basura, ¿verdad? Después, las que siguen son, no es petróleo, sino lo que significa son acciones de la industria petrolera. ¿Ok? Veamos a ver, veamos las betas de mercado, antes que nada. ¿Cuáles son las, digamos, industrias que tienen betas menor que 1? ¿Y cuáles tienen, cómo se llama, betas mayor que 1? ¿Cuál de estas industrias tiene el beta más bajo? Tienen los betas más bajos de mercado. Los billetes del tesoro. Bueno, ok, los billetes del tesoro, pero ya ahora considerando ya lo que son acciones, ¿verdad? Que son todas las que son de petróleo para abajo. De las utilities. Las utilities, ¿qué es un utility, por cierto, Felipe? No quiero batear, pero tal vez
Commodities, no sé, profe. No, utilities lo que es digamos, telefónicas y electricidad. ¿Ok? Eso es lo que es un utility, por eso no le puse ahí porque era muy complicado traducirlo, esas son muy bajas. ¿Cuál otro tiene un beta bajo? De alimentos y tabaco. Alimentos y tabaco. Ok, entonces esas son bajas. Veamos a ver unas con betas altos. De recreo y bienes duraderos. Ok, bienes duraderos es, por ejemplo, bueno, ustedes son economistas, ustedes lo saben muy bien, bienes duraderos, por ejemplo, sería un automóvil, una lavadora, y bueno, recreo es recreo, ¿verdad? ¿Tiene sentido o no tiene sentido estos números que les está saliendo de los betas por industrias? El de construcción tiene mucho sentido. Ok, el de construcción que tiene un beta positivo. ¿En qué sentido, Felipe? En que yo esperaría que en construcción, o sea, como que se mueva mucho más que el mercado, que sea Ok, mucho más volátil. una forma de pensarlo, ¿verdad? Es que sea procíclico, muy procíclico o poco procíclico, ¿verdad? Entonces uno diría, vea, sí, lo que es alimentos y lo que es utilities, digamos, lo que es telefonía y electricidad y alimentos, se va a mover menos que el mercado porque la gente, digamos, eso es lo último que recorta. Cuando usted tiene una crisis, lo primero que recorta, pues va a ser esos bienes duraderos o el recreo o la construcción. Y eso es lo primero que recorta. Y al revés, si usted empieza a tener más plata, pues quizá compra más bienes duraderos, más recreo, construye más. Y hay esas otras industrias que menos. ¿Ok? Y entonces, ok, y tenemos, y la otra cosa que quiero que vean, ¿verdad? Es que claramente comparando las betas de consumo con las betas de mercado, lo que sí está saliendo es que las betas de consumo son todas muchísimo más altas en general que las betas de mercado. En el fondo, la razón es porque, ¿se acuerdan? En el denominador de las betas de consumo está la varianza del consumo y en el denominador de las betas de mercado está la varianza del mercado. Como habíamos dicho que la varianza del consumo es mucho menor que la varianza del mercado, entonces eso explica por qué eso, digamos, son diferentes. ¿Ok? Entonces, lo que ellos hacen es un test parecido al de Gibbons, Ross y Shanken, vean que Gibbons es uno de los que está ahí, ¿verdad? Para ver si la cartera de consumo está cerca de la frontera eficiente o es la que tiene el Q más alto. Y entonces lo que hacen es ese test y en ese caso rechazan. Dicen, bueno, está más o menos cerca, pero sí es estadísticamente distinto. Hacen el KPM de Black y hacen el KPM de Sharp y encuentran que los resultados son aproximadamente iguales. Entonces ellos dicen, bueno, ahí el KPM de consumo por lo menos es más o menos igual que los resultados del KPM de Sharp y el KPM de Black. ¿Okay? Pero sí está rechazado. Sí está rechazado. ¿Okay? ¿Preguntas al respecto de esto? Y si también encuentran con los betas, estos betas de consumo, es que para las empresas con betas de consumo altos, relativamente altos, hay alfas negativos. Y para las, sí, eso es lo que encuentran, digamos en pocas palabras. No encuentran alfas positivos para betas bajos porque de alguna manera como que no hay betas bajos aquí de ninguna manera. Y parece ser que no hay una relación tan lineal entre los betas y el rendimiento esperado, usando por lo menos el KPM de consumo. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a tomar una pausa y a las 11:30 nos vamos a ver para seguir hablando de los tests del KPM de consumo. Pues hay, digamos, mucho más tests que son interesantes aquí. ¿Ok? ¿Estamos? Nos vemos.